Lo que parecía un viaje cualquiera, una tarde como tantas otras, terminó siendo escenario de una escena tan insólita, tan surrealista, que muchos aún no creen que haya pasado de verdad. Y es que nadie, absolutamente nadie, esperaba que la protagonista de esta historia fuera ella, una anciana de más de 70 años, con bastón en mano, gorrito de flores y mirada fulminante. Destellos doña Encarna la Filosa, así la conocían en su barrio desde hace años, aunque nadie sabía por qué exactamente. Algunos decían que era por su lengua afilada, otros por una vieja leyenda urbana que hablaba de una navaja que guardaba en su moño. Lo cierto es que esa tarde, todo cobró sentido. El microbús 42B iba lleno, como siempre. Un calor sofocante se acumulaba entre los cuerpos apretujados, los gritos de vendedores ambulantes subían y bajaban con cada parada, y en medio del caos, él subió, un hombre humilde, de voz suave pero decidida. Con su Biblia en la mano y la frente perlada de sudor, comenzó su prédica entre los pasillos. Dios te ama, aunque el mundo te haya olvidado, aunque tu historia esté llena de cicatrices, Él no se ha rendido contigo. Muchos bajaron la cabeza. Otros fingieron dormir. Pero ella no lo soportó. Desde el fondo del bus se oyó un murmullo como el crujir de huesos viejos. La abuelita se levantó. Lentamente. Nadie le dio importancia, hasta que metió la mano en su bolso y sacó una cuchilla de cocina envuelta en una servilleta con dibujos de Hello Kitty. Cara de sonrojo cuchillo 8. Ya basta de tu verborrea, cállate, falso profeta. Gritó, con una voz grave y ronca, como si hablara desde los mismísimos sótanos del infierno. Los pasajeros gritaron. El conductor frenó. El predicador dio un paso atrás, sin soltar su Biblia. Y entonces comenzó una escena que nadie olvidará jamás. Símbolo de choque con una agilidad que no cuadraba con sus años, la abuela se lanzó hacia adelante como un rayo oxidado. Su bastón cayó al suelo, pero ella parecía volar. Los pasajeros se apartaban como podían. Un señor derramó su bolsa de mangos. Una niña gritó, es la señora del barrio 13, y lloró. El predicador alzó su voz, en el nombre de Jesús, te reprendo. Y fue como si esas palabras hubieran encendido el volcán que dormía en el alma de la anciana. Porque ahí no terminó. No. Apenas comenzaba. Mientras trataban de detenerla, la abuela comenzó a hablar en lenguas extrañas. No en lenguas celestiales, sino en un código callejero que nadie entendía del todo. Mezclaba español con italiano, con griego antiguo, con lo que parecía maya ancestral. Algunos dicen que hablaba directamente con los espíritus de antiguos pandilleros caídos. Otros aseguran que no hablaba con nadie, que era ella sola contra el universo. Un muchacho intentó desarmarla, pero la abuela giró sobre sí misma como una bailarina endemoniada de ballet. ¡Sas! Una servilleta salió volando. ¡Pum! Una chancla cruzó el aire. Y ahí, entre saltos, gritos y oraciones de los pasajeros, se escuchó una voz del fondo. Yo la conozco, esa es la famosa doña Encarna, la que peleó en la cárcel contra 3 mujeres por un plato de arroz. Todo se detuvo por un instante. El predicador temblaba. Su Biblia también. Pero su voz no se apagó. Dios no te odia, doña, Dios quiere abrazarte. Y ahí fue cuando ocurrió lo inexplicable. La abuelita se detuvo. Sus ojos brillaron. ¿Estaba llorando? ¿Sudando? ¿Temblando? Nadie pudo saberlo. Solo se le vio murmurar algo entre dientes, algo sobre un hijo perdido, una traición, un tatuaje que cubría su espalda desde hace 50 años. Pero entonces, una nueva energía la recorrió. Y volvió al ataque. Y justo cuando parecía que esto terminaría con ambulancias, sirenas y titulares, el microbús simplemente siguió su ruta. El chofer, resignado, encendió su cumbia cristiana. Y todos, absolutamente todos, comenzaron a cantar.
Era como si el cielo y el infierno estuvieran luchando por el alma de esa microbuseta en movimiento. La abuela se tambaleó. El predicador extendió su mano. Un gallo cantó en alguna parte. La Biblia brilló con un rayo de sol. Una anciana pasajera le gritó: «Ya siéntese, señora», pero no se sentó. No. Porque ella no era cualquier señora. Ella era la abuela pandillera, la que había desafiado a curas, pastores, al sistema, al hambre, al amor, y ahora estaba ahí, entre todos, con la cuchilla en mano, buscando no se sabe qué, o quizás buscando redención. Y mientras tanto, el microbús no se detenía, la historia no acababa. El predicador seguía hablando, aún con la voz entrecortada pero firme. La cuchilla seguía brillando entre los reflejos del sol que entraban por las ventanas. Y la gente no sabía si orar, correr o aplaudir, porque aquello no era solo una escena. Era una batalla espiritual, una lucha interna hecha carne en una viejita que había vivido demasiado, una mujer marcada por la calle, por la cárcel, por las sombras, una mujer que había sido madre, hermana, amiga, jefa, rival y ahora, guerrera. ¿Y sabes qué es lo más inquietante? Que todavía no ha terminado, que ella no ha dicho su última palabra, que quizás, mientras lees esto, ella sigue en otro microbús, buscando otro predicador, o quizás, ya se convirtió en una, porque hay quienes aseguran haberla visto predicando en los buses del centro, con una Biblia cubierta de grafitis, diciendo: «Dios me detuvo con su palabra, y yo, no lo apuñalé porque me abrazó». Pero otros dicen que no. Que eso es solo una leyenda, que ella sigue huyendo, que cambió de nombre, que tiene más cuchillas escondidas, y que algún día volverá a subir a otro microbús. Y ese día, nadie sabrá si viene con cuchilla o con salvación, pero lo cierto es que, después del episodio que estremeció al transporte público nacional, muchos creyeron que sería un caso más en las noticias locales, un video viral y luego, el olvido. Pero no. Algo quedó vibrando en el ambiente, algo no resuelto, como si el universo mismo hubiera sido testigo de algo que no debía olvidar. Las autoridades intentaron buscarla, pero fue en vano. La cámara de seguridad del bus se dañó misteriosamente justo en el momento clave. Los testigos que fueron entrevistados ofrecían versiones distintas, contradictorias, casi místicas. Yo vi cuando la cuchilla se convirtió en una paloma. Ella no pisaba el suelo, flotaba como una sombra antigua. El predicador lloró lágrimas de oro, lo juro por mi vida. Fue como si estuviera viendo una escena del Apocalipsis, pero con Doña Encarna como jinetera. Lupa hacia la izquierda. Los medios no pudieron explicar lo ocurrido, pero las redes sí. Nacieron páginas de fans, teorías conspirativas y hasta un culto improvisado que decía que la abuela no era una simple anciana, sino una enviada. ¿De quién? Nadie sabía. Algunos decían que del cielo. Otros, que del purgatorio. Otros, que del mismísimo barrio 13 espiritual. Y en medio de todo esto, él desapareció, el predicador. Libro abierto jamás se volvió a ver en los microbuses. Su Biblia fue hallada en un asiento, abierta en Isaías 49, 2. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano. Muchos dicen que fue abducido por la gracia divina. Otros, que fue reclutado por una orden secreta de exorcistas urbanos. Pero hay quienes murmuran que está siguiendo a la abuela, como si ambos fueran piezas de un rompecabezas mayor. Como si esta historia, lejos de haber terminado, fuera apenas un preludio. Detective. Y entonces, comenzaron los informes. En buses lejanos. En pueblos escondidos. En mercados olvidados. Una mujer mayor, con andar misterioso, con gorrito y una bolsa llena de cuchillas recicladas, se presentaba. A veces predicando. A veces llorando. A veces, simplemente sentada, mirando a la nada, como si estuviera esperando algo. Una señora que hablaba sola, que citaba versículos bíblicos de memoria, pero los mezclaba con letras de cumbia satánica, que hablaba de un nieto perdido, de un tatuaje arrancado a la fuerza,
de un gran juicio final donde los microbuses serán llamados uno por uno al tribunal del cielo. Y por si fuera poco, comenzaron a aparecer grafitis en las paredes. Pluma Fuente, él me abrazó y yo no lo acuchillé. Pluma Fuente 42B no es solo una ruta. Es una profecía. Pluma Fuente, la cuchilla de Encarna será doblada por la palabra viva. Cada frase era más críptica que la anterior. Cada noche, aparecían nuevas. Pergamino, y fue ahí que un joven teólogo rebelde, de nombre Caleb, encontró un antiguo manuscrito en un mercado de pulgas. Una hoja amarilla, marcada con gotas de café y olor a cloro, que decía: cuando la anciana del filo doble y el predicador del fuego seco se encuentren por tercera vez, los cielos rugirán y la humanidad deberá elegir el microbús de la luz o el microbús de la furia. Cara de sonrojo, nadie entendía nada, pero todo apuntaba a una sola verdad. Ella no había terminado su misión. No se trataba solo de un ataque, no era un crimen común. Era una guerra espiritual entre generaciones, códigos callejeros y el evangelio más inesperado. Mochila, un joven que estaba en el bus ese día, asegura que desde entonces sueña con la abuela. Cada noche, la ve parada en el pasillo de su casa, con su cuchilla brillante y su mirada temblorosa, diciendo: todavía no termino, mijo, y cuando vuelva, voy a acuchillar la mentira que llevas en el alma. Cara de boca abierta y sudando frío, él despertó sudando, solo para descubrir una nota pegada en su refrigerador, escrita con letra temblorosa: cuidado con el próximo predicador que suba. No todos son enviados del cielo. Y entonces se supo. Ella no atacó porque odiara el mensaje, sino porque temía el engaño. Porque años atrás, un hombre con Biblia en mano la había traicionado. Porque su fe no nació del amor, sino del filo. Y ahora, solo quería una respuesta. Una señal. Una redención que aún no llegaba. Lugar de adoración. ¿Y tú, creías que ya se había terminado? No, no, no. Ahora hay reportes en otras ciudades. Predicadores desaparecidos. Buses detenidos por razones espirituales. Abuelas que dicen haber recibido sueños con una hermana con cuchilla y corazón roto. Ojo, se ha abierto una dimensión desconocida en lo más común. Ya no es solo una historia viral. Es una leyenda viva, rodando por las calles, en cada ruta, en cada esquina donde alguien se atreva a levantar la voz por Dios o contra él. Cuchillo 8, libro abierto, porque la abuelita pandillera no ha sido capturada, porque el predicador no ha sido olvidado, porque el bus 42B todavía recorre su ruta sin saber que lleva consigo una batalla no vista. ¿Y tú, te atreverías a subir la próxima vez que lo veas pasar? ¿Estás listo para ver lo que ocurre cuando la palabra se encuentra con el pasado? ¿Estás preparado para la próxima cuchillada de la verdad? En algún rincón del país, en un mercado viejo donde las abuelas venden especias y reliquias que huelen a recuerdos, una mujer con lentes gruesos y una bufanda tejida a mano pregunta en voz baja: ¿y la viste? ¿A quién? A ella, a la del filo y la fe. Los rumores han llegado hasta las mesas de dominó, los pasillos de los asilos y las madrugadas de vigilantes que juran haberla visto caminando sola por avenidas vacías, con un carrito de compras lleno de versículos recortados de revistas evangélicas y cuchillas oxidadas. Pero ahora hay algo nuevo. El nieto, bebé en el capítulo perdido de su historia, se murmura que la abuela no siempre fue una mujer temida. Hubo un tiempo en que cargaba a un niño en brazos, un pequeño con ojos tan puros que cualquiera que lo miraba lloraba sin saber por qué. Su nieto. Su todo. Su única razón para haber renunciado a la violencia hasta que él desapareció. Algunos dicen que fue llevado por una secta, otros que se convirtió en predicador, y los más osados afirman que fue traicionado por su propia abuela. Sí, porque en el fondo de esta historia hay más que cuchillas y microbuses. Hay un lazo de sangre cortado por el dolor, un grito no lanzado, una oración no respondida, un nieto con una marca en el pecho, idéntica a la empuñadura del cuchillo de la abuela. Corazón roto. La leyenda dice que ese nieto creció buscando su identidad, que predicaba no para salvar almas, sino para encontrar la suya, que cada versículo que gritaba en el microbús era una súplica disfrazada, una esperanza loca de que ella lo escuchara y recordara.
Y entonces, aquella tarde, cuando el cuchillo brilló entre los asientos viejos y las mochilas escolares, no fue un ataque. Fue un reencuentro. Fue la hoja temblorosa del destino cortando el aire, sin atreverse a tocar la carne. Yo te conozco, murmuró él cuando la vio. Vos, sos mi respuesta, dijo ella, con los ojos encharcados. Pero ninguno lo dijo en voz alta, nadie más lo entendió. Solo ellos. Dos caminos rotos. Una sangre común. Y una promesa no cumplida que todavía los amarra. Capítulo 4. La sociedad secreta de las abuelas despiertas. Lo que nadie esperaba es que la abuelita pandillera no estaba sola. No era una anciana aislada, era una iniciada. En barrios olvidados, en cocinas donde el arroz humea mientras se reza, en patios donde se sientan a tejer el tiempo, otras abuelas comenzaron a reunirse en secreto. Las llaman las despiertas. Dicen que desde hace décadas protegen secretos que los gobiernos, las iglesias y las mafias no quieren que sepas. Y todas tienen algo en común, una historia silenciada, una fe manchada, un nieto desaparecido. Una de ellas, conocida como Doña Paloma, reveló en un audio filtrado: no es ella la peligrosa. Es el mensaje que no dejan salir. Nosotros, las abuelas del barrio, tenemos pactos antiguos. Nos quitaron la juventud, pero no el fuego. Y si es necesario, lo vamos a usar otra vez. El mensaje fue borrado de la red. Pero ya era tarde. Se había compartido miles de veces en foros secretos, chats cifrados y panfletos impresos en fotocopiadoras escolares. Y comenzó lo impensable. Abuelas en buses, leyendo versículos mientras afilan cucharas. Vecinas mayores que interrumpen misas para denunciar falsos pastores. Señoras de cabello blanco que se paran en las esquinas a mirar fijamente a los conductores, como si supieran algo que nadie más ve. La ciudad ya no duerme tranquila, porque las abuelas se están levantando. ¿Por qué si la que atacó al predicador era la primera, cuántas más están esperando su momento? El evangelio del microbús maldito. Un rumor corre por los altares. Hay un microbús que nadie quiere conducir. Dicen que tiene el asiento aún manchado del día del ataque, que cada noche, al llegar a la terminal, alguien escucha una voz anciana recitando versículos mezclados con amenazas, que hay pasajeros que han subido y no han vuelto. El 42B se ha convertido en leyenda, pero ahora hay otros. El 13M, el 6C, el 91G. Todos con historias similares, y en todos ellos, aparece ella. A veces con bastón, a veces con pañuelo rojo, a veces con un niño fantasma de la mano, y siempre con el filo preparado, no para atacar, sino para cortar la mentira, el abuso, la falsa palabra. Persona levantando ambas manos en señal de celebración porque ella no es solo una abuela, es una alerta, es una guerra, es el juicio de una generación que fue callada y que ahora está gritando. ¿Y tú? ¿Te atreverás a subir la próxima vez que escuches el sonido del microbús? Y si la próxima vez que alguien predique, una abuela se levanta, sabrás distinguir si es una agresora o una profetisa con cuchilla. ¿Te atreverás a mirar sus ojos y ver que detrás de cada arruga hay una historia más profunda que cualquier sermón? Porque la historia aún no ha terminado. Y mientras siga un bus en movimiento, mientras haya un predicador que alce la voz, mientras una abuela cargue cuchillas de dolor y fragmentos de fe, la leyenda continuará. El filo de la verdad no se ha guardado, y la abuelita pandillera aún no ha dicho su última palabra. En una casa olvidada por el catastro, rodeada por un jardín de plantas que ya nadie puede nombrar, descubrieron un cuaderno cubierto con hilos de pelo blanco, lágrimas secas y tierra bendita. Ese cuaderno no pertenecía a una adolescente con sueños rotos, ni a un sacerdote de biblioteca, era de ella, de la abuelita pandillera. En la portada, una sola frase escrita con lo que parece ser sangre mezclada con tinta: que sepan mi verdad, aunque me pierda en ella. Cuaderno. Las primeras páginas hablaban de su infancia en un orfanato donde los gritos eran el único idioma. De cómo aprendió a defenderse con cucharas afiladas y a memorizar salmos como si fueran conjuros. Luego hablaba de un amor prohibido, un predicador joven que le enseñó el poder de la palabra, pero también el dolor de ser abandonada cuando más necesitaba ser salvada.
Signo de cierre de exclamación grueso. El cuaderno seguía con dibujos extraños. Círculos. Rostros. Señales de tránsito modificadas con símbolos antiguos. Oraciones en idiomas que ya no se hablan. Y al final, una profecía escrita en 12 párrafos que terminaba así: cuando una abuela se levante con un cuchillo, el mundo no verá violencia, verá el inicio de la verdad. Y esa verdad dolerá más que cualquier filo. Lo que sucedió después no tiene explicación racional. En pueblos donde nunca llegó internet, en islas donde la radio aún se escucha con antenas de alambre, en hogares donde la abuela ya ni caminaba, algo cambió. Una a una, comenzaron a levantarse, con bastones que suenan como campanas, con rosarios que brillan de noche, con miradas que atraviesan las mentiras de los poderosos. No estaban conectadas por Facebook, ni por WhatsApp, estaban conectadas por la memoria, una red mística de abuelas que recordaban lo que el mundo les obligó a olvidar: las canciones prohibidas, las oraciones de los mártires, los nombres de los nietos robados, las recetas que eran rituales de protección, los rezos con los que curaban las pesadillas de sus hijos. En Argentina, una abuela irrumpió en una misa gritando nombres de desaparecidos. En México, otra anciana tocó la campana de una iglesia a medianoche y provocó un sismo. En Perú, una abuelita ciega dibujó con hilos de tejer una figura exacta del rostro de la abuelita pandillera. Y en cada caso, algo espiritual ocurrió. No eran coincidencias, era el despertar. El momento en que todas recordaron quiénes eran antes del silencio. El regreso al microbús maldito, con algo más. Una tarde extraña, cuando el sol parecía sangrar entre las nubes, un conductor valiente decidió encender el motor del microbús maldito, 42B, el que todos temían, el que nadie había conducido desde aquel día. Semáforo vertical. Subieron pasajeros en silencio, una madre con su bebé, un niño que jugaba con una espada de plástico, un anciano que leía el Apocalipsis, y en el último asiento, ella, sí, la abuelita, pero esta vez, no llevaba cuchillo, llevaba un espejo, y en él, cada pasajero se veía con sus propios pecados al cuello. Nadie habló, nadie se bajó, y cuando el bus arrancó, cruzó a otra realidad, un plano entre el sueño y el castigo, donde se ve lo que uno ha ocultado toda la vida, y allí, la abuelita comenzó a predicar. Su voz era como si 100 mujeres hablaran a la vez. Sus palabras ardían como fuego santo. Y cuando dijo: ustedes creyeron que yo vine a cortar carne, pero vine a cortar el alma de la mentira. Etiqueta para nombre. Todos en el bus comenzaron a llorar. Uno por uno, sus pecados salían como humo negro de sus bocas. El anciano gritó el nombre de la hija que abandonó. La madre confesó que había maldecido a su bebé. El niño habló con la voz de un adulto que nunca nació. Y la abuela sonrió, porque su verdadero filo no era el acero, era la verdad que nadie quería oír. La última carta a su nieto, que todos leeremos, en un sobre viejo, sellado con cera roja y entregado en manos de un niño desconocido en la terminal de buses, una carta que cambia todo. Dice así: mi niño, perdón por querer salvarte con violencia, perdón por no entender que el amor también se arrodilla. Yo cargué cuchillos porque nadie me enseñó a cargar oraciones sin rabia. Yo maldije pastores, porque uno me rompió el alma, pero vos sos mi evangelio, sos mi fe que no entendí hasta que te vi predicar en ese micro. Me querían hacer monstruo, pero vos me hiciste ver que aún soy abuela, y las abuelas no matan, las abuelas despiertan. Si algún día lees esto, recordá, lo que llevas en la mano no es un micrófono, es un faro. Y aunque yo me pierda en el filo de mi pasado, vos sos mi guía a casa, tu abuelita pandillera, pero sobre todo, tu abuela que ahora cree en Dios. Dicen que nadie puede escapar de la justicia divina, pero nadie, ni siquiera el cielo, estaba preparado para lo que iba a suceder cuando la abuelita pandillera fue llamada al tribunal celestial. No porque muriera, no. Ella fue llevada viva, entre fuego y viento, en la misma banca del microbús donde intentó atacar al predicador. Fue arrancada del tiempo por una fuerza mayor. Dios quería hablar con ella, y allí estaba, ante el gran tribunal de las almas. Cientos de tronos ocupados por mujeres ancianas, muchas con bastones brillantes, otras con túnicas tejidas de oración, otras con cicatrices en forma de cruz. Las juezas del juicio eterno, las 12 abuelas de Sión.
El cielo retumbó cuando la primera de ellas habló. ¿Por qué empuñaste un cuchillo en vez del rosario? ¿Por qué quisiste herir al predicador? Y entonces ella, no lloró, no suplicó, se puso de pie, y con voz que parecía venir desde los sótanos del alma, dijo, porque nadie me enseñó a sanar con palabras, porque mi infancia fue cuchillo, porque mi juventud fue hambre, y porque mi vejez fue olvido. Pero si hoy me juzgan por querer salvar al que predica, entonces júzguenme también por amar sin saber cómo. Silencio, largo, profundo, cósmico, hasta que una de las juezas, la más anciana, llamada abuela Sarai, se quitó su corona y se la puso a la acusada. No has venido a ser juzgada, has venido a recordarnos que hasta el dolor puede amar. En ese instante, una aurora boreal iluminó los cielos celestiales. Las almas que dormían en paz comenzaron a cantar, y el nombre de la abuelita pandillera fue reescrito en el libro de la vida como la mujer que cortó la maldición del silencio, el nieto de fuego y la predicación imposible paloma. En el mundo de los mortales, en una ciudad cualquiera, una iglesia pequeña comenzó a llenarse de personas que decían haber sentido una abuela rezando en sus sueños. El pastor no entendía nada, hasta que un niño de unos 9 años entró al templo con una mirada encendida y un bastón en forma de cruz que claramente no era de este mundo. ¿Quién eres?, le preguntaron. El niño se subió al púlpito sin decir palabra. Sacó una carta escrita en papel viejo. Era la carta que su abuela le había dejado, y cuando comenzó a leerla, las paredes de la iglesia comenzaron a llorar. Literalmente, agua bendita brotaba de los ladrillos. Los bancos se estremecían, y muchos fieles comenzaron a confesar pecados de hace décadas, sin saber por qué. El niño dijo, mi abuela no fue santa, fue humana, pero me enseñó que incluso los que empuñan cuchillos pueden predicar con el alma rota. Y ustedes, si tienen heridas, si tienen rencores, si han querido herir en vez de sanar, levántense, porque el reino de Dios también necesita a los rotos, también necesita a los que lloran de rabia, también necesita abuelas que se atrevieron a fallar. Libro abierto ese día, el niño no predicó, liberó, abrió prisiones invisibles, y su nombre no quedó en los registros de la iglesia, solo en el corazón de los que entendieron que detrás de cada abuela rabiosa hay una historia sagrada, la guerra espiritual del último microbús en otra dimensión. Sí, porque el microbús 42B reapareció, pero no en esta tierra. Apareció en una dimensión alterna donde los pecados se convierten en criaturas, los rezos en armas y las lágrimas en escudos. La abuela, ya coronada por el tribunal celestial, volvió a subir al microbús como comandante, pero ahora no estaba sola. A su lado iban otras 11 ancianas elegidas, cada una con su historia, su pecado y su redención. La misión, atravesar el valle de la mentira eterna, un lugar donde miles de almas atrapadas viven diciendo lo que los demás quieren oír, nunca la verdad, nunca lo que duele. En ese valle, cada pasajero tenía que enfrentarse a su peor recuerdo, y los cuchillos no servían, solo servían los abrazos verdaderos, las confesiones sinceras, los gestos de perdón. La abuela caminó por el valle con el espejo que antes usó en el microbús, y uno por uno, obligó a las almas perdidas a mirarse. No sos el pecado que cometiste, sos el abrazo que aún no te dieron,